Hola, el día de hoy vamos a tener a un invitado que es internacional. Él es un ginecólogo venezolano que ahora está en Colombia y él es ginecólogo y vamos a hablar sobre un tema que es importante tenerlo en el radar, sobre todo en las mujeres que deciden postergar la maternidad más allá de los 35 años. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Hola Carla, feliz de escucharte. Déjame conectarme también al Facebook, que estoy tratando de conectarme aquí y ya comenzamos directamente. Placer escucharte y placer verte que estás bien, a pesar de esos movimientos telúricos y tectónicos que se producen cotidianamente en México, ¿no? Pero allá ustedes deben estar acostumbrados, ustedes deben ser Bueno, como los ya japoneses. Ya deben ser como los japoneses, ya se nos acostumbran ahí. acostumbramos, pero eso no quita que, nos Sí, acostumbramos, sí, pero eso sí. no quita que no nos dé miedo, ¿no? Un poco. Eso es cierto, eso es cierto. Muy bien. Bueno, Bueno, perfecto. Primero agradecerte la invitación y para que todas nuestras pacientes, tanto Colombia, Venezuela, México, Estados Unidos, puedan escuchar este tipo de charlas que son informativas y además son enriquecedoras porque a veces muchas pacientes no tienen el acceso para conocerse a sí mismas y gracias a las profesiones como las nuestras nos permiten informarles a ellas de qué es lo que verdaderamente sucede en el organismo, o sea, qué sucede en la fisiología femenina reproductiva. Entonces, eh, todo el mundo se pregunta a veces, ¿qué es la reserva ovárica? ¿Qué será la reserva ovárica? Ya mucha gente me habla de baja reserva ovárica, soy baja respondedora, etcétera. Hay diferentes tipos de conceptos, pero nosotros debemos primero conocernos a sí mismos. Cuando digo conocernos, me incluyo, a pesar de que soy hombre, me incluyo y digo siempre somos, porque yo incluyo a todos, incluyéndome, me asumo mi rol femenino como debe ser para poder expresarme a ustedes, ¿no? Entonces, hay que recordar que a nivel embrionario sucede una serie de fenómenos importantes, una serie de situaciones biológicas, para llamarla así, y fisiológicas, divisiones muy complejas, celulares, que de una u otra forma hacen que se vaya desarrollando algo muy importante dentro de la mujer, que son los ovocitos. Los ovocitos vienen siendo los óvulos. Y los óvulos son lo que nosotros mensualmente eh, expulsamos para poder hacer la ovulación y que esa ovulación pueda concebirse a través de la fecundación y por supuesto quedar embarazada. Pero lo que muchas personas no saben es que la mayoría de las mujeres, perdón, todas las mujeres, tenemos una etapa de crecimiento a nivel embrionario que oscila más o menos entre las 12 semanas aproximadamente. Esa etapa de crecimiento folicular y ovocitario llega a un nivel de unos 5 millones a 6 millones de ovocitos que durante la vida prenatal se van desarrollando y se producen allí. Cuando llega el periodo del nacimiento, que nace la niña, esos 5 a 6 millones de ovocitos bajan drásticamente y quedan entre 1.500.000 y 2 millones de ovocitos. A diferencia del hombre, Uh -huh. que nosotros producimos espermatozoides constantemente durante la vida y en la pubertad, que tenemos nuestra primera producción espermática, no dejamos de producir nunca hasta que nos muramos. Esto significa que la Uh mujer, -huh. cuando ya nace, está predestinada a su medición de reserva ovárica. Cuando le Uh llega -huh. la primera menstruación, que viene siendo la menarquia, cuando llega la primera menstruación, que viene siendo la menarquia, esa menarquia, que es la primera menstruación, ese 1.500.000, 2 millones pasan a ser 500.000 a 400. Y desde allí en adelante comienza el proceso de disminución paulatina de esa reserva. Entonces, todo el mundo dice, pero tengo 500.000, tengo 200.000 ovocitos, tengo muchos ovocitos, tengo muchos óvulos. Pero lo que no saben algunas chicas es que todos los días, sistemáticamente, con una sapiencia biológica que existe en nuestro organismo, el ovario va como el órgano supremo, va escogiendo los mejores y se van perdiendo paulatinamente diario de 18 a 24 ovocitos. Entonces, cuando Uh nosotros, -huh. y de esos 18 a 24 ovocitos se escoge al mejor, que ese mejor es el que va a ovular y sabiamente, desde el punto de vista celular, hace una selección biológica extraordinaria
para que ese mejor ovocito sea fecundado con el mejor espermatozoide para que se produzca el embarazo. Ahora bien, cuando hablamos, por ejemplo, de, ya que sabemos más o menos cómo se forma y todo lo que pasa, etcétera, etcétera, existen tres factores fundamentales por los cuales esa reserva empieza a disminuir. La etapa de mayor fertilidad que tiene cualquier mujer va desde los 16 años hasta los 26 años, estudiado sin ningún problema. Entonces, pero de la etapa de la vida adulta reproductiva, vamos a escoger un promedio que sería más o menos entre la adolescencia tardía, 19, 20 años, hasta los 30 años. Vamos a ponerlo como ese tope, pero lo general es la máxima fertilidad 19-26. A partir de los 26 años empieza a decaer la reserva ovárica de una manera muy paulatina y rápida. Y si a eso le agregas, naturalmente, ¿no? Por selección natural, y si a eso le agregas cualquier otro factor, que pueden ser, por ejemplo, factores que afectan directamente el desarrollo folicular, la calidad ovocitaria y la cantidad ovocitaria, son, por ejemplo, enfermedades autoinmunes, desde el punto de vista de la enfermedad, como por ejemplo la diabetes, algún desorden metabólico que tiene trombofilia, pueden también producir eso. Factores también ambientales como las radiaciones ionizantes. Un ejemplo claro, lo que sucedió en Chernobyl en el año 85, cuando hubo esa explosión, ahí hubo afectación general de las personas, sobre todo las mujeres, que quedaron estériles para toda la vida. Entonces, eso significa que también las personas, las mujeres que están sometidas a algún tratamiento oncológico, quimioterapéutico o radioterapéutico, tienen posibilidades altas de que esa reserva ovárica sea afectada, ¿no? Así, por supuesto, el quehacer diario de la vida, o sea, la calidad de vida que tú tienes. Si tú tienes una vida sedentaria, que te la pasáis comiendo todos los días tacos, arepas, ¿no? En el caso de nosotros venezolanos, o cualquier otra comida copiosa, y a eso la acompañas con el licor y la acompañas con el cigarrillo, pues vas a tener un cóctel diabólico para el ovario. Y esa reserva va a disminuir también. Entonces, para recapitular, nosotras nacemos con una cantidad de óvulos al nacer y que poco a poco, conforme vamos ganando edad, esa cantidad de óvulos se va disminuyendo por muchos factores que son un poco difíciles de explicar ahora, pero que así es como funcionamos. Y más o menos a los 30, más cerca de los 30, llegamos a esta etapa en donde hemos agotado la mayor cantidad de óvulos con los que nosotros nacemos. ¿Es así? Exactamente, como lo acabas de decir perfectamente bien, para no entrar en detalles moleculares y fisiológicos, ¿no? Si no, vamos a explicar la gametogénesis femenina y la masculina, y damos una clase magistral aquí de embriología. Pero sí te puedo decir, por ejemplo... Eso no quiere decir que después de los 30 años las mujeres no puedan embarazarse, pero de manera natural, después de los 30 años, las mujeres pueden empezar a tener menos capacidad ovular. Sí, hay dos causas fundamentales, Carla. Fíjate, una de las cosas que acabas de decir, a partir de los 26, 30 años empieza a declinar esa reserva ovárica y la calidad ovocitaria y la cantidad ovocitaria también es afectada. No es lo mismo tener una baja reserva a tener una baja respuesta ovárica. Eso no es lo mismo. Puedes tener las dos cosas combinadas o una a la otra, porque puedes tener una falla ovárica prematura por X causa, la que te acabo yo de mencionar. Entonces tienes una falla ovárica prematura y puedes tener un estado no reproductivo a los 26 años, porque te han sometido a radiaciones, quimioterapia, fumas mucho, estás con un nivel de estrés alto, eres obesa, etcétera, etcétera. O sea, hay diferentes factores. Pero lo más importante allí es tratar de que las pacientes entiendan, y las mujeres entiendan, que tienen que tratar, si quieren espontáneamente tener un embarazo, tienen que tratar y planificarlo en un tiempo, que ese tiempo, como lo acabas de decir tú, sería bueno de los 26 a los 30 años. Si no quieren ellas tener la posibilidad de embarazarse, porque dicen, no, soy muy joven para tener el embarazo y toda la cuestión, etcétera, hay en las unidades de reproducción asistida existe lo que se llama postergación de la maternidad, mal llamada preservación de la fertilidad, porque lo que hacemos nosotros es preservar o criopreservar embriones o óvulos, cualquiera de las dos cosas, dependiendo del deseo que tenga la paciente. ¿Ves? Para que ella, por ejemplo, a los 40 años
pueda a través de un tratamiento de reproducción asistida, llámese fertilización in vitro, con inyección intracitoplasmática o no, tener la posibilidad de tener bebés. Es así, ¿eh? Entonces, es algo importante sobre todo saber que las oportunidades que tienen ellas son amplias si las quieren tener espontáneamente, pero tiene que ser en un tiempo determinado. O sea, no podéis de repente decir voy a tener a los 40 años porque el doctor dijo que a los 40 podía, porque no. La calidad ovocitaria y la cantidad no va a ser la misma. Y por eso es que suceden tantos problemas desde el punto de vista desde el punto de vista de las pérdidas recurrentes del embarazo. O sea, cuando una paciente, por ejemplo, tiene 40 años, 42 años, la calidad ovocitaria no es tan buena y, por supuesto, cuando es fecundada, ese desarrollo embrionario no se produce como se debe hacer. Entonces, hay una mala implantación, hay defectos genéticos y hay otros factores que influyen para que no se desarrolle normalmente el embarazo. Entonces, quería también conversar, porque mi Aló, se cayó. Ya, ¿Me sí, escuchas? sí, sí, te escucho bien. Saltó, ok. Bueno, entonces, no sé si tienes alguna pregunta que hacerme, Sí, Carlita. sí, sí, ya sabemos que entonces la capacidad de poder embarazarnos depende de esa cantidad de óvulos que se van, digamos que gastando en cada ciclo menstrual, porque vamos ovulando cada mes. Los anticonceptivos podrían aumentar esa reserva ovárica, podrían hacer que dejáramos tuviéramos ovulaciones a mayor edad porque no los estamos ocupando. O sea, estás preguntando que si los anticonceptivos ayudan a que la reserva ovárica aumente. O a mantener, o se mantiene, sí, Ok, con el transcurso mira, del tiempo. como lo dije anteriormente, desde el inicio, o sea, no hay actualmente ningún tipo de tratamiento alternativo al Eh, tratamiento médico que pueda ayudar a que se regenere, escúchese bien lo que te estoy ujú, diciendo, se regenere la producción ovárica ya perdida. Eso no se puede ujú. hacer actualmente. Seguro en el futuro habrá la posibilidad. Lo que hay hoy en día son cultivos de tejido ovárico que nosotros tomamos, por ejemplo, en pacientes que están en tratamientos oncológicos. Entonces, esas pacientes, antes de someterse al tratamiento oncológico, nosotros tomamos tejido ovárico. Tratar de que esa paciente quede embarazada. Ese es un caso muy especial. Ahora bien, en una paciente que toma anticonceptivos, nosotros utilizamos los anticonceptivos más que todo para controlar los ciclos. Una paciente, por ejemplo, que tiene un estado hiperandrogénico, con un síndrome de ovario poliquístico, con todas las características fenotípicas, bioquímicas que lo caracterizan, nosotros le damos un tratamiento con anticoncepción hormonal combinada en función de que ella pueda equilibrar su ciclo y controlarlo. Las pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico, que es el típico ovario en rueda de carreta, con los ovarios en la periferia, cuando uno lo ve ecográficamente hablando, acompañado de todos esos estados hiperandrogénicos, que si la alopecia androgénica, el hirsutismo, uno le hace un marcador bioquímico que utiliza ¿ves? Yo puedo fácilmente estimular a esa paciente, tener una captura ovocitaria alta, pero la calidad va a ser baja. Puedo tener 16 capturados,
sospechamos de que tiene una baja reserva. Primero, en particular, la edad de la paciente. Eso es fundamental, la edad de la paciente. Segundo, la historia clínica que le vamos a hacer nosotros a esa paciente es fundamental. Por eso es que hoy en día, con todo esto que está pasando del COVID-19 y que ahora se activaron las consultas virtuales, no saben la que tienen de poder tener una relación cara a cara con un médico especialista sin tomar un autobús, de pasar todo a la mayoría de la gente cuando quiere ir a los sitios, sino limitar eso y poder tener el 80% de la consulta en la historia clínica que le podemos hacer nosotros. Número 3, pruebas bioquímicas, pruebas hormonales, un perfil hormonal reproductivo. Porque la prueba antimuleriana es no es así. Sí, no es fácil, no es fácil. Entonces, tú puedes hacer 3 estudios fundamentales que ya tú los conoces perfectamente, que es FSH, que es la hormona folículo estimulante, haces LH, que es la hormona leutinizante, y le haces a esas pacientes la hormona, el estradiol, que también es importante, FSH. No tanto para la reserva, pero sí para algún tipo de patología asociada que tú quieres descartar. Entonces tú puedes hacer en ese perfil hormonal, puedes tener eso de una vez. Eso por un lado. Y una cosa que es fundamental, que siempre es recomendable que los mismos ginecólogos hagan eso, incluso el ginecólogo que no se dedica a fertilidad puede hacerlo y ya ir a un prediagnóstico, es el recuento de folículos antrales. Eso es fundamental. Todas esas pruebas que te estoy diciendo, tanto las pruebas hormonales como las pruebas ecográficas, dinámicas que nosotros hacemos, debemos hacerlo en un tiempo del ciclo de la mujer. Y ese tiempo del ciclo de la mujer son los 5 primeros días de la menstruación, para que la mujer esté sangrando. Entonces, para tener una buena concentración de todas esas pruebas, el día 3 del ciclo, perfecto. Y la ecografía igual, porque ese es como algo que sí quiero que quede como muy claro, porque frecuentemente llegan a la consulta porque en el laboratorio les ofrecieron hacerse el perfil hormonal y no nos da la información adecuada porque no lo hicieron en el día que se debiera de hacer, ¿no? Entonces, exactamente, exactamente. Es como bien importante recalcar que se debe hacer de preferencia entre el tercer y quinto día de regla, ¿no? Exacto, exacto. Para que nos dé una mayor información, como mucho más exacta de ese funcionamiento ovárico. Exactamente, porque nosotros ahí tenemos los niveles basales de esas hormonas. Acuérdate que está comentando. Entonces, al tener los niveles basales, nos permite eso. Y otra cuestión importante, cuando nosotros hacemos la ecografía, como vamos a tener el endometrio con sangre, pues esa sangre ayuda como un medio de contraste. Si supieras, ayuda como un medio de contraste y nos da también una idea de cualquier patología oculta que pueda tener a nivel endometrial. Y nosotros íbamos descartando allí. Así, por supuesto, también la presión endometrial, que es importantísima. Pero al tener nosotros los ovarios en reposo, nos permite cuantificar bien los folículos antrales y basado en esos folículos antrales que deben estar más o menos entre ambos, en unos 10, de 8 a 10 folículos antrales que se midan, de unos 2 milímetros cada uno, nosotros ya podemos decir que tenemos un buen contagio y eso lo vamos sumando. Entonces, a medida que nosotros vayamos sumando y vayamos cruzando estas pruebas, nos da un valor predictivo o coordinamos unos coitos programados. Entonces, cosas fundamentales, básicamente, como te lo dije ahorita. Por aquí una paciente, bueno, una chica que nos está viendo, preguntaba que si los DIUs hormonales afectan la reserva ovárica. ¿Los qué? Repíteme. ¿Los qué? Los DIUs hormonales, como Mirena, los DIUs hormonales.
Los biohormonales como el Mirena, que son dispositivos de larga duración del levonorgestrel, que es un anticonceptivo hormonal bastante. Es que toda paciente que se vaya a someter a algún tipo de anticoncepción hormonal combinada debe ir a su ginecólogo para que su ginecólogo le haga un estudio completo, ¿no? El examen físico es fundamental porque siempre están asociados y ocultos a veces los quistes en los ovarios. Entonces colocamos un dispositivo intrauterino como el Mirena y esto lo que puede es coadyuvar a que ese quiste crezca más. Y hay que ver las características también de esas masas anexiales, ¿no? Pero no tienen afectación en la reserva ovárica. No, no tiene afectación de la reserva ovárica, para nada. Más bien, como te dije, ayuda mucho y se restituye su tiempo, o sea, sus edades. El Eso es. dispositivo de larga duración no se lo vas a poner a una persona de 45 años. No, porque ya está en una ventana no reproductiva. ¿Ves? Entonces, nunca va, si la paciente tiene una ventana no reproductiva, cuando le venga la menopausia, no le va a sentir. Entonces, no se sabe, ¿no? Que a mí nunca. Uh-huh. Mira que hay una pregunta bastante interesante que me acaban de hacer aquí, Carlita, mira. Dice, ¿la cirugía de Pomeroy afecta a las hormonas? Fíjate, interesante esa pregunta, ¿eh? No está comprobado que la esterilización quirúrgica pueda producir afectación de la producción de las hormonas gonadales. Pero hay que entender desde el punto de vista anatómico cómo se comporta. Recuerden que el ovario es como un jardín florido y tiene que estar regado por todos lados. Y ese riego los dan las arterias ováricas y las arterias accesorias que vienen de la trompa y vienen también de una arteria principal que se llama la uterina. Entonces, nosotros regamos ese ovario para que ese ovario se mantenga siempre fuerte y productivo. Entonces, cuando hacemos nosotros un corte de la trompa, que es una solución de continuidad, estamos cortando la luz de la trompa, en esa luz de la trompa que también tiene que estar irrigada, porque ahí es que sucede todos unos movimientos que transporta desde la fimbria, cuando se da la ovulación, transporta y va hacia la zona ampolar donde se produce la fecundación esperando al espermatozoide. En Colombia, no es sorpresa tener una paciente de 18 años con 2 niños esterilizada. No es sorpresa. Y los tienes en cantidades, ¿eh? Entonces, una paciente que va a una consulta y dice, me esterilicé, pero porque me dejé de la otra, o Dios no lo quiera, se murió la persona, ya no está, quiere hacer familia, tiene que ir obligatoriamente o a una reanastomosis o una reconstrucción de esa trompa de falopio. Entonces, puede afectar, no en todas las pacientes puede afectar la producción hormonal de ese ovario. Contestada Josefa Bello de Sainí. Bien. Hola, buenas tardes. El tratamiento para la hiperplasia endometrial reduce la producción de óvulos. Interesante esa pregunta, ¿eh? La que acaban de hacer allí. Uh-huh. Bueno, sabes que hay que ver qué tipo de tratamiento te están dando para esa hipertrofia endometrial. Perdón, la hiperplasia endometrial, para ese tipo de hiperplasia endometrial. Porque no es que te afecte no es que te afecte la producción de óvulos, pero sí te puede afectar el crecimiento folicular. El crecimiento folicular.
Entonces, Dora, yo te recomendaría que te pusieras de acuerdo tanto con la doctora Carla o conmigo, cualquiera de los dos, sin problema, para que te pongas en contacto y podamos nosotros resolver tu caso, ¿eh? Vamos a ver si hay otra pregunta por aquí. Álvaro, retomando un poco lo que Ajá. decías de las pacientes que tuvieron salpingoclasia o bueno, Ajá. la obstrucción tubaria, ¿qué efectividad tiene la cirugía de recanalización tubaria o qué éxito tiene en comparación con la fertilización in vitro? ¿Cuál sería la opción en estas mujeres? Te voy a hacer muy claro y muy científico, como siempre hemos sido. Si estás en Copenhague, allá en Dinamarca, que hay un hospital especializado única y exclusivamente para hacer reanastomosis, el porcentaje es del 80%. Porque ese es un hospital que se dedica a eso. En nuestro continente, te estoy hablando así, igual en Europa no se hace reanastomosis. Yo no hago reanastomosis. Trato, si es claro, si es un deseo de la paciente supremo por cuestiones de costos, etcétera, bueno, yo hablo con ella y le digo, pero dependiendo del tiempo en que haya pasado de esa esterilización quirúrgica y de la condición de esa trompa, nosotros podemos intentar hacer una reanastomosis. Pero las complicaciones son más que los beneficios que pueda tener. Entonces, una de las complicaciones es el embarazo ectópico. Como lo dije anteriormente, si nosotros vamos a poner que este brazo sea la trompa de Falopio, ¿no? Y esto sean las fimbres. Entonces, si yo tengo aquí el embrión que suelta el ovario, va por acá, aquí se fecunda y de repente esa trompa que está afectada no puede descender ese embrión y los 5 días, y los 5 a 6 días que tiene que evolucionar ese embrión, evolucionan dentro de la trompa y se produce lo que se denomina embarazo ectópico. Entonces, tiene que someterse la paciente a una cirugía de urgencia o un tratamiento médico de urgencia para tratar de que ella expulse o en su defecto le corte, termine una salpingectomía unilateral o bilateral, dependiendo. Entonces, en conclusión, efectividad de una reanastomosis o reconstrucción de trompa comparado con una fertilización in vitro, 5 a 10%, 50 a 60%, ¿eh? Okay. De embarazo. ¿Bien? Entonces eso es algo importante. Sí, yo creo que eso, porque frecuentemente recibimos mensajes en redes sociales o consulta presencial en el consultorio diciendo es que me operaron y ahora quiero volver a embarazarme y la verdad es que pensar en una cirugía no es la mejor opción de primera instancia, ¿no? De primera instancia no, de primera instancia no. Hay gente, hay gente que no es tan responsable en eso, te lo voy a decir claramente porque es así. No es tan responsable, son colegas a veces nuestros que hacen eso. O sea, una paciente, por ejemplo, que tenga 42 años, te pongo el ejemplo, tiene 42 años, una pomeroide o una esterilización quirúrgica que se hizo hace 14 años, ¿cómo la vas a someter a una cirugía de reanastomosis o reconstrucción? O sea, Como aquí, por ejemplo, hay una paciente que dice que tiene 6 años de haberse hecho la cirugía y bueno, supongo que está pensando en hacer una reanastomosis, pero claro. pues, ¿no? También en los estudios se establece que no debe pasar más de 8 años, ¿ves? De los estudios que se han hecho. Hay un doctor en Bélgica que tiene bastante experiencia de eso, que es el doctor Norton, y él tiene casos, pero son casos, que te digo yo, son 150 pacientes, de esos 150 pacientes han logrado embarazo 35 o 40 espontáneos, ¿no? Después de pero es un centro de fertilidad que se dedica únicamente exclusivamente a eso. ¿Sí me entiendes? Con toda la área multidisciplinaria. No es, por ejemplo, no, tranquila que yo te opero en tal parte y vamos a ver. No. Es una cuestión Oye, hasta de suerte, ¿eh? y una paciente de 42 años, que evidentemente a priori sabemos que su reserva ovárica seguramente ya está disminuida, ¿qué opciones de reproducción puede tener? Bueno, fíjate, en esos casos, una paciente de 42 años, nosotros debemos hacer lo que te digo, lo que te dije anteriormente, perdón, lo que te dije anteriormente, hacerle lo que se denomina un protocolo de inicio.
Y ese protocolo de inicio va acompañado de los exámenes hormonales básicos, para tener una visión panorámica de lo que nos estamos enfrentando. Hacemos la ecografía y en la ecografía nosotros ahí determinamos el contagio de folículos antrales, cómo está todo. Ponte que esa paciente tenga dos cosas. Una antimuleriana normal, que oscile más o menos en 5, ¿no? Una antimuleriana Ujú. normal o por encima de 3. Tenga una FSH normal, un recuento de folículos antrales normal. Bueno, esas pacientes nosotros las podemos someter a lo que se denomina una estimulación ovárica controlada. Pero hay que entender que si esa paciente tiene más de 2 años, que ha tenido relaciones sexuales frecuentes y no ha logrado embarazo, ahí el binomio hay que estudiarlo. O sea, hoy en Ujú. día no se hace ningún tipo de diagnóstico o consulta por separado. O sea, las cosas Ujú. son unidas, o sea, siempre tienen que ser así. Porque los factores, tanto masculino como femenino, se dividen en 50 y 50. Incluso dejamos, ¿qué te digo yo? Un 20% por ahí que lo podemos sacar de ambos, 10 y 10, Ujú. para decirlo de origen desconocido, pero hoy en día ya se sabe qué es. O sea, ya no es de origen desconocido, ya se sabe qué es. Entonces, esa paciente de 42 años, independientemente de que nosotros vayamos a una estimulación ovárica controlada, y, por ejemplo, tenga la calidad ovocitaria, no la va a mejorar las hormonas que utilicemos. Puede mejorar la cantidad, pero la calidad no la va a mejorar. Entonces nosotros tenemos que ser muy, muy cuidadosos en eso para cuando vayamos a trabajarlo en el laboratorio. ¿Ves? Y Que es sumamente importante. eso se traduce en que si se logra embarazo, no estamos seguros qué evolución va a tener ese embarazo. Es decir, si Es terminamos haciendo una fecundación exitosa y tenemos una prueba positiva, no vamos a saber la evolución de ese embrión en el transcurso de los siguientes exactamente. años, ¿no? Exactamente porque cuando el embrión es fecundado, ya sea por las dos técnicas, la técnica convencional o la técnica ICSI, que es la inyección intracitoplasmática, tenemos que esperar que el embrión evolucione. Entonces, claro, ahí el embriólogo allá ve lo que se denomina la morfocinética del embrión y Ujú. él puede decir, ay, qué embrión tan bonito, pero los embriones bonitos, así como nosotros decimos, ay, qué endometrio tan bello para transferir. Sí, ¿no? Entonces, no todo es así, es algo tan complejo y maravilloso, es algo tan complejo y maravilloso que uno a veces se asombra, ¿viste? De lo perfecto que es la anatomía femenina, o sea, la estructura vertical y horizontal que puede tener una mujer para expresarse de esa manera desde el punto de vista biológico es verdaderamente extraordinario, o sea, no hay otra cosa. No hay otra cosa que sorprenda más. Entonces, una de las cosas más maravillosas es ese desarrollo. Fíjate que en los diferentes estudios que se han hecho ahora, el COVID-19 no puede afectar el embrión, no lo afecta, ¿ves? Y Ok. no hay mejor incubadora, no hay mejor incubadora, y vamos a decir, la barrera más importante, como lo dice el doctor Ackerman, que es un gran colega de Miami, le tomo esa idea que dio él, que la mejor casa que puede tener un embrión es el útero materno. No hay mejor casa. Y es así, Ujú. y es así, y es así. Entonces, esta paciente, por ejemplo, del caso de las 42 años, puede evolucionar bien o puede, como lo dijiste tú, de repente no evoluciona bien. Puede ser un embarazo positivo, ¿no? Pero no hay una evolución bien de esa paciente. Entonces, hay que tener intentos, hay que tratar de darle un abanico de opciones porque esa paciente se puede someter nuevamente. Por ejemplo, en el caso de esta paciente, hacemos una buena captura ovocitaria, transferimos un embrión, pero tenemos guardados, criopreservados, otros. ¿Para qué? Para que si ese embarazo no evoluciona bien, nosotros tenemos la oportunidad de hacerle otra fertilización in vitro. Porque algo importante que tienen que saber muchos las pacientes es que cuando uno va a una clínica de fertilidad o va a un ginecólogo que se especializa en fertilidad, no es que vas a llegar y vas a decir, mira, ¿cuánto me cuesta el televisor de 70 pulgadas? No, Ujú. no es Ujú. así. Y a mí se me daña la pantalla del televisor y yo voy al sitio donde lo compré, a Walmart, y miren, me regresan o me vayan a otro. En esto no, porque estamos trabajando con células humanas. Entonces las células son complejas. Por eso tanto los hombres como las mujeres somos muy complejos. Ujú. Oye, y por ejemplo, una paciente que
tiene un cáncer y que va a ser sometida a una radiación y que, Ajá. pero que es muy joven y que sabemos que su reserva ovárica se va a ver disminuida. Entonces decidimos tomar tejido para criopreservarlo o Ujú. ovocitos para preservarlos. ¿Y cuánto, hasta qué edad máxima pudiéramos echar mano de ese tejido que dejamos ahí como guardado en lo que ella recibía el tratamiento que podía poner en riesgo su reserva ovárica? Buena pregunta, Carlita. Fíjate una cosa. Una de las cosas que más me llama la atención es que cuando esas pacientes son sometidas a tratamientos oncológicos, radioterapéuticos o quimioterapéuticos, como lo dije anteriormente, tenéis dos opciones. La primera opción es que nosotros podamos estimular a esa paciente previamente al tratamiento, y lograr una captura ovocitaria criopreservada. O tomar tejido ovárico, criopreservarlo para posterior implantación. Que ya se someta a la quimioterapia, a la radioterapia. También hay un procedimiento que nosotros los cirujanos reproductivos hacemos, que es la transposición ovárica. Entonces, lo que hacemos es desplazar el ovario para que no le llegue directamente las radiaciones ionizantes y no perjudique el tejido. Pero lo que se está trabajando hoy en día básicamente es el cultivo de tejido ovárico. Incluso se trabajó, lo que pasa es que no es tan ético eso, tuvieron ese problema cuando se estaba discutiendo, pero hubo pacientes, por ejemplo, en China, tú sabes cómo son los chinos, eh, en China agarraron un tejido ovárico humano y lo implantaron en ratas. Entonces esas ratas desarrollaron el tejido ovárico, muy bien desarrollado, muy bien desarrollado, o sea, tuvieron éxito. Luego fueron reimplantados en la mujer posteriormente al tratamiento quimioterapéutico y hubo progresión, hubo desarrollo folicular y captura ovocitaria. Pero no fue muy ético ese tipo de tratamiento. El tratamiento que hoy en día se está dando es una autólogo, o sea, se saca el tejido ovárico, se criopreserva y posteriormente se reimplanta nuevamente con una técnica especializada, porque son técnicas quirúrgicas especializadas que nosotros tenemos. Para explicarte más o menos, tomamos la periferia del ovario, y luego tratamos de hacerlo todo en frío, no lo hacemos cauterizado, sino en frío, con un corte muy delicado. Eh, lo hacemos vía laparoscópica no abierta para tratar de disminuir el trauma, y luego suturamos con una sutura muy especial que por lo general utilizamos es monocril, polidexona A, para que la reabsorción sea menos cruenta y la vascularización se mantenga del ovario. ¿Ves? Incluso si a veces podemos solamente 2 puntos es más que suficiente. O sea, nos quedamos un rato observando para verificar hemostasia, pero dejamos que las cosas evolucionen normal para no... Y utilizamos algún gel para regeneración tisular, como por ejemplo el Helfoam, incluso estamos utilizando ahora plasma rico en plaquetas, factores de crecimiento plaquetario, que inyectamos intraováricamente a esas pacientes para que se regenere más rápido el tejido. Ok, ok. Bien. Y en mujeres de, no sé, 45 años que estén buscando embarazo, puede ser que tengan una buena reserva y cuánto tiempo pensaríamos, no sé, estoy pensando, una mujer a lo mejor que estuvo con un método anticonceptivo de larga duración y a los Uh -huh. 45 resulta que ahora sí ya se quiere embarazar, Uh -huh. suspende el método anticonceptivo y en esa edad, ¿cuánto tiempo pensaríamos que pudiéramos darle para que ella lograra el embarazo espontáneamente? O si llega con 45 años y dice, ya me quiero embarazar, luego vamos a un tratamiento de fertilidad o le damos algún tiempo, porque ahí vamos ya muy contra reloj, ¿no? Lo acabas de decir perfectamente, estamos en contrarreloj, yo no le daría nada. O sea, te digo sinceramente, yo hablo claro con ella y le digo, tienes 45 años, vamos a hacerte las pruebas. Una cuestión es que te salga la antimulariana en 3, pero como te lo dije, para nosotros lo más importante y para el embriólogo lo más importante es la calidad del ovocito. Y si ese ovocito se ve mal,
fecunda bien y evoluciona mal ese embrión, entonces la paciente se va a sentir muy traumada en ese sentido, ¿no? Tanto del punto, porque no es fácil, o sea, ir con tú una esperanza a una clínica y de repente tú no quedes embarazada. Y eso sucede mucho porque el promedio, casi el 35, el 40% de las pacientes que nosotros recibimos en nuestra consulta son pacientes por encima de los 40 años, ¿ves? Entonces, por eso es que nosotros les recomendamos a esas pacientes que traten de criopreservar, o sea, que a los 26, que hay planes muy buenos para eso, o sea, en todas las clínicas de fertilidad hay planes buenísimos y se someten a una estimulación ovárica controlada previa y criopreservan y cuando ya tengan 40 años, claro, ¿qué te digo yo? Transferirse, criotransferirse eso a los 56, 60 años, ¿no? Hay un tope que nosotros en la clínica de fertilidad, algunas tienen hasta los 53 años. No con óvulos propios, claramente, no con óvulos propios, son con óvulos donados. ¿Ves? No con óvulos propios. Pero ese es el tope, 50 años. Otros hasta 53, nosotros 50 años. Porque incluso esas pacientes que tienen un buen útero, endometrio, y esas pacientes que tienen a lo mejor un útero hipotrófico, nosotros con una buena estimulación hormonal de esa paciente de ese rango de edad, de ese grupo etario entre los 45 y 50 años, podemos nosotros estimularlo y hasta lograr una buena respuesta endometrial. Porque esas pacientes tenemos que preparar a nosotros el endometrio. Ok. ¿Ves? La verdad es que es un tema controvertido porque hay mujeres que a los 26 todavía no tienen muy claro el plan de vida, ¿no? Y que además como que día a día y año a año la vida va cambiando y las necesidades y los planes de cada una también van un poco modificándose, ¿no? Pero sí vale la pena que si en esa edad están pensando seriamente en que no es un buen momento, ofrecer la posibilidad de criopreservar, porque poniendo en contexto justamente esto de lo que se trata la reserva ovárica, ¿no? Porque algún porcentaje de las mujeres después de los 35 años, pues no podrán tener un embarazo espontáneo porque su reserva ovárica se disminuyó muchísimo. Sí, exactamente. Son opciones que existen hoy en día, o sea, ha evolucionado mucho la fertilidad. Recuerden muy bien que la fertilidad es joven, la fertilidad lo que tiene son 45 años. Cuando Leslie Brown, que fue la primera bebé probeta, que fue por fertilización in vitro en el año 70 y pico, por Edwards, que fue un fisiólogo, ni siquiera embriólogo, fisiólogo. Se logró eso, es joven, o sea, tenemos, y en el mundo han nacido hoy en día 1 millón de niños por tratamiento de reproducción asistida. Imagínate tú. En España, por ejemplo, el 10%, del 8 al 10% de los nacimientos son por FIP, por tratamiento de reproducción asistida. Wow, pues es bastante alto. Alto, sí, para que tú veas. Entonces, hoy en día con todas estas cosas que están sucediendo, sobre todo este periodo pandémico, las relaciones interpersonales, no estoy diciendo que no sea seguro tener una relación espontánea. Estoy diciendo eso para que de una vez aclarar, ¿no? Para poder concebir una relación, no estoy diciendo eso. Pero la seguridad del paciente también es importante. Entonces, habrán algunas pacientes, algunas parejas que irán por lo seguro y lo más seguro son las clínicas de reproducción que tienen toda la estructura sanitaria, la permisología y las certificaciones para poder hacer el manejo de gametos como se debe hacer. ¿Ves? Okay. Igual uno tiene que seguir lo natural. Yo soy de partidario de eso. Y si pueden hacerlo joven, mucho mejor. Pero si no pueden hacerlo joven, como lo acabas de decir tú, se criopreserva y se guarda. El tiempo, todo lo que te puedas imaginar, ¿eh? Mientras 3 a menos 197 grados centígrados, todo lo que te puedes imaginar. Se puede estar ahí 40 años, pero imagínate tú. Porque de repente, y siempre les recomiendo a las pacientes que si van a criopreservar, criopreserven óvulos, no embriones. Y eso tiene una razón.
Eso tiene una razón. Eh, Los óvulos son tuyos, los embriones no. Los embriones los fecundaste con la persona que está, pero de aquí a 10 años o 15 años, a lo mejor no está con esa persona y él puede tener derecho sobre ese embrión. ¿Ves? A lo mejor no, pero siempre criopreserven óvulos. Si estás con la misma persona, bueno, no hay problema. Es mucho más fácil a un hombre cultivar el semen que la mujer para poder capturar unos buenos ovocitos, ¿no? ¿Sí? Y más todavía en metafase, que es la que nosotros estamos, lo que buscamos siempre. Muy Ah, bien. mira, aquí hay buenas tardes, un tratamiento. El tiempo. Me preguntan por aquí por Facebook que cuánto dura un tratamiento. Depende, o sea, depende de qué tipo de tratamiento. Si una fertilización in vitro y vas a una estimulación ovárica controlada, oscila más o menos en 15 días el tratamiento, pero con una preparación previa. Que, como lo dijiste tú, Carla, con anticoncepción hormonal combinada. Bueno, listo. Ok, pues muchas gracias. Me dio mucho gusto saludarte, aunque sea No, ahora a igual. la distancia. Sí, claro. Espero que pronto podamos reunirnos en algún lugar del mundo o que vengas a la Ciudad de México. Sí, con gusto va a ser así. Y me gustó mucho. Seguramente tendremos alguna otra plática sobre ¿Cómo no? la reproducción, que es un tema que la verdad es que en lo personal no me encanta porque se manejan muchas emociones que creo que yo soy Bastante. incapaz de gestionarlas con las mujeres cuando están buscando un embarazo, ¿no? Sí. Prefiero verlas embarazadas. Pero el tema de la reproducción es un tema bastante interesante y que cada día además se tienen como nuevos recursos, ¿no? Así es, sí. Cada día avanza más. Y ahora más que nunca. Ahora más que nunca va a avanzar más. Y Muy estamos bien. a la orden, cualquier cosa, estamos a tu orden. Y ya sabes, aquí estoy y espero estar pronto por allá cuando se Muy pase bien. toda esta locura. Bueno, bueno, ¿Te cuidas? seguramente. Te mando un Así besito. es. Cuídate mucho. Muchas Igualmente, cuídate. gracias. Bye. Un gran abrazo. Bye. Chao, bye. Bye. Bye.